Vamos a continuar con la revisión del ejercicio número 4 de leyes de Newton y considerando lo que son partículas interconectadas. Estábamos hace unos minutos calculando lo que era el peso de las partículas y expresando el peso de cada una de ellas ya de manera vectorial. Lo que está pendiente ahora por hacer es aplicar la segunda ley de Newton a cada una de las partículas y vamos a empezar por la partícula A y en el eje de las Y. Decimos entonces que la resultante de fuerzas en la dirección Y para mi partícula A debe ser igual a la masa de mi partícula A por la aceleración que experimenta en la dirección del eje de las Y, que por cierto es cero, porque en el eje Y no se mueve. Luego entonces este producto nos da cero y por esa razón escribimos que la resultante de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Algo similar entendemos para la partícula B. La partícula B, de la misma manera que la partícula A no se mueve en el eje de las Y, solamente tienen ambas movilidad a lo largo del eje de las X. Por lo tanto, si no se mueven en el eje de las Y, representamos esa condición como la aceleración Y igual a cero. Luego entonces este producto me tiene que dar igual a cero y por esa razón escribo que la resultante de fuerzas en la dirección Y para mi partícula B también es igual a cero. Ahora bien, del diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos para cada partícula, nosotros vamos a recordar rápidamente que, por ejemplo, para la partícula A, nosotros vemos que en el eje de las X encontramos justamente un vector, dos vectores, tres vectores de fuerza, que son la fuerza de rozamiento, la componente del peso en X y la tensión. Y además encontramos un vector de aceleración que es paralelo al eje de las X o tangente al eje de las X. Mientras que en la dirección vertical encontramos únicamente la componente del peso del cuerpo A o partícula proyectada en el eje de las Y y como respuesta en forma de reacción hacia esa acción del peso encontramos a la normal del cuerpo A. Entonces, sobre el eje Y únicamente tenemos dos vectores de fuerza, que es la normal del cuerpo y la componente del peso en Y. Mientras que en el eje X tenemos uno, dos, tres vectores de fuerza y uno de aceleración. Bien, vamos a continuar entonces con el análisis de los ejercicios. Luego entonces, desarrollando más lo que es la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y, encontramos que en el eje Y, como acabamos de consultar en el diagrama de cuerpo libre correspondiente, solamente hay dos vectores. La normal, que es hacia arriba, y la componente del peso en Y que va hacia abajo, aunque aquí no hemos especificado todavía lo que es su signo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simplemente una suma vectorial. Todavía no estamos trabajando con los equivalentes vectoriales o numéricos de esos vectores. En el siguiente renglón encontramos o trasladamos simplemente la normal del cuerpo A o particular, porque todavía no la conocemos, mientras que la componente del peso de mi partícula en la dirección Y es de menos 86.95 sobre ese eje Y, como lo vemos aquí arriba. Por cierto, de que activar el cero. Aquí está. Entonces, aquí la componente del peso en Y es de menos 86.95, como lo podemos ver aquí. Y algo similar vamos a hacer para encontrar la normal de mi partícula B, que ocurre en mi partícula B. Si nosotros desarrollamos entonces la sumatoria de fuerzas en Y para mi partícula B, vamos a consultar rápidamente lo que es el diagrama de cuerpo libre de la partícula B. La vemos aquí que en el eje de las Y únicamente hay dos vectores de fuerza. El primero es la componente del peso en Y. La componente del peso en Y, vamos a poner aquí el resaltador, la componente del peso en Y. Y por tercera ley de Newton, en la misma dirección, de la misma vector y de sentido contrario, encontramos la normal del cuerpo B.
Y entonces ya quedó claro que solamente tenemos esos dos vectores de fuerza que se suman vectorialmente en la dirección del eje Y. Mientras que en el eje de las X encontramos cuatro vectores. La tensión del lado del cuerpo B, la fuerza de rozamiento que tiene el cuerpo B con el plano de deslizamiento, la componente del peso en X o proyectada en X de ese cuerpo B, asimismo la fuerza F mayúscula, estas dos últimas son positivas y encontramos también el vector de aceleración. Tenemos entonces cuatro vectores de fuerza, como vemos aquí, y uno de aceleración. Regresamos al ejercicio y continuamos. Vemos entonces que una vez que nosotros hemos realizado la sumatoria de fuerzas en Y para la partícula, ya hemos encontrado la normal de mi partícula y asimismo hemos encontrado la normal que corresponde a mi partícula B. Ahora bien, si nosotros con estas normales aplicamos esta fórmula, que es la magnitud de cada una de las normales por el coeficiente de rozamiento que tiene cada una de mis partículas con el plano inclinado, vamos a encontrar cuánto vale la fuerza de rozamiento para cada una de ellas. En este caso, para mi partícula A, pues tenemos un valor de una fuerza de rozamiento de 58.26 newtons, y en el caso de mi fuerza de rozamiento en mi partícula B tenemos un valor de 109.27 newtons. Más adelante expresamos eso de manera vectorial. Tenemos para la fuerza de rozamiento A un ángulo asociado de 180 grados, al cual tenemos que aplicar las funciones trigonométricas coseno y seno y multiplicar por la magnitud de la fuerza de rozamiento para obtener el modo vectorial de mi fuerza de rozamiento. Aquí la vemos. Ahora sí, entonces, como, bueno, que tiene un valor de menos 58.26 en la dirección del eje X, y además, ahora sí, anotamos sus unidades. En el caso de la fuerza de rozamiento B, también pues tiene las mismas características. Tiene un valor de 109.27 newtons, como vemos aquí, un ángulo asociado de 180 grados, al cual le aplicamos coseno y seno, multiplicado por esta magnitud, y nos permite obtener ahora sí la fuerza de rozamiento para el cuerpo B o partícula B, ya en modo vectorial, con sus unidades. Recuerden ustedes que cuando efectivamente tenemos un vector, es decir, algo que está representado como un vector aquí por la flecha que tiene en la parte de arriba, en el equivalente vectorial del lado derecho, tenemos nosotros que identificar magnitud, dirección denotada por el vector unitario que le acompaña y el sentido, que en este caso pues es el signo negativo. Y cuando el sentido es positivo, bueno, el signo positivo, como recuerden que no es necesario anotar. Bien, ahora, de paso, convertimos o expresamos a la fuerza F mayúscula que tenemos como agente desequilibrante del sistema. Si recuerdan ustedes, estaba en reposo inicialmente, estaba en reposo y dice el texto que se le aplica esta fuerza F mayúscula que vale 170 newtons y se dirige hacia la derecha. Luego entonces esa fuerza nosotros la aprovechamos para, con un ángulo asociado de 0 grados, aplicarle coseno y seno, siendo estrictos, lo multiplicamos por el momento y únicamente vamos a obtener que tiene una sola componente en la dirección del eje X, y por eso ahora sí ya la tenemos expresada de manera vectorial. Bien, seguidamente vamos a realizar la aplicación de la segunda ley de Newton a lo largo del eje de las X. Anteriormente lo hicimos en el eje de las Y, ahora lo hacemos a lo largo del eje de las X, empezando primero para la partícula A. Decimos entonces que la resultante de fuerzas en la dirección X para mi partícula A va a experimentar esta aceleración en la dirección X. Mientras que para mi partícula B, la resultante de fuerzas en la dirección del eje X es la aceleración que experimenta mi cuerpo B o partícula B debido a la masa que tiene esa partícula B. Bien, si nosotros desarrollamos, en el caso de la partícula A, las fuerzas que se están sumando conforme al diagrama de cuerpo libre que ya consultamos,
Y si no, vamos a ver rápidamente en la cuerpo libre de la partícula A. Aquí está. Vemos que son tres fuerzas con tres vectores de fuerza a lo largo del eje X, además de un vector de aceleración. Veamos, entonces, tenemos aquí que efectivamente tenemos tres vectores de fuerza, que son los que están realizando esta sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X, y del lado derecho, pues tenemos el valor de la masa A, que es 9 kilogramos, por el valor de la aceleración que todavía no conocemos. Si nosotros, ahora sí, en el siguiente paso, aplicamos los equivalentes vectoriales de cada uno de estos vectores, excepto el de la tensión, que todavía no la conocemos, recordamos entonces que la fuerza de rozamiento del cuerpo A era de 58.26 en la dirección X y negativa. Aquí está. La componente de peso de mi partícula A en la dirección X es de menos 15.33 en la dirección del eje X, como podemos ver aquí. Enseguida vamos a ver que pues nos encontramos al vector de fuerza denotado como tensión del lado de mi partícula A, que no conocemos aún, y del lado derecho pues tenemos que ser igual a la masa del cuerpo A, que es 9 kilogramos, por la aceleración de ese cuerpo que todavía no conocemos. Si nosotros reducimos estos términos, pues vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí abajo, simplemente la tensión que ya está del lado de mi partícula la trasladamos y lo mismo hacemos del lado derecho del signo de igualdad. Y obtenemos la ecuación 1 de un sistema de ecuaciones que tenemos que obtener gracias a este análisis. Si nos vamos ahora a hacer lo mismo en términos de realizar la sumatoria de fuerzas en la dirección X para mi cuerpo B o mi partícula B, sustituimos y vemos que realizamos rápidamente el diagrama del cuerpo libre y partícula B, vemos que hay cuatro vectores de fuerza, dos son negativos, se dirigen hacia el lado negativo de las X, dos son positivas, se dirigen hacia el lado positivo de las X, y tenemos también un quinto vector que es el de aceleración. En la ecuación, entonces, que planteamos de esta sumatoria de fuerzas en X, le vamos a encontrar esos cuatro vectores que se están sumando vectorialmente, aquí están, y del lado derecho debe ser igual a la masa de mi cuerpo B o partícula B, que es 14 kilogramos, por la aceleración que todavía no conocemos. En el siguiente paso, pues la tensión la pasamos para acá, y aquí sustituimos los equivalentes vectoriales de cada uno de estos vectores. Recordamos que la fuerza mayúscula tiene un valor de 170 en la dirección X. El caso de la componente de partícula B en la dirección X es de 33.23. Lo vamos a revisar. Aquí está. 33.23 en la dirección del eje X. Mientras que la fuerza de rozamiento es de menos 109.27. Vamos a revisarla. Aquí está. Menos 109.27. Y ya que hemos sustituido esos equivalentes vectoriales de cada uno de estos vectores conocidos, la fuerza de rozamiento, la componente de mi partícula B predicada del eje X, la fuerza F mayúscula y la tensión que anotamos acá, porque todavía no la conocemos. Del lado derecho conservamos lo mismo. Si reducimos estos términos, estos tres términos, nos da este valor que tenemos aquí. La tensión la trasladamos, asimismo al lado derecho de la ecuación, y ya tenemos ahora lo que es la ecuación número 2 del sistema de ecuaciones que estamos obteniendo debido a este análisis. Recordando la interpretación matemática que hicimos de lo que significa sección transversal constante, significa que donde veamos la magnitud de la tensión A con la magnitud de la tensión B, podemos representar cualquiera de esas dos variables como simplemente la T mayúscula. Recordamos también que, por ejemplo, la tensión del lado del cuerpo A, pues la vemos en realidad como positiva, es decir, su equivalente vectorial de esa tensión es positiva. El equivalente vectorial de la tensión del lado de mi partícula B, por ejemplo, tiene un sentido negativo. Esto es desarrollando los valores absolutos o magnitudes de estas tensiones. Aquí un vector y aquí como
sus equivalentes vectoriales. Me dice esta expresión que cualquiera de estas dos expresiones yo la debo tomar como P. Del lado de las aceleraciones, o donde dice el léxico que el cable es inextensible, bueno, ahí significa que la aceleración en mi partícula A en magnitud debe ser igual que la aceleración en mi partícula B. Y cualquiera de esas la vamos a representar como A, ya sea que trabajamos directamente con el vector o con sus equivalentes vectoriales de esos mismos vectores de aceleración. Sustituyendo entonces lo que es la tensión o la aceleración en mis ecuaciones 1 y 2, donde yo vea a la tensión como tal, voy a poner la T, que es lo que he hecho aquí. Trasladamos entonces esto, diría menos 73.59 por el vector unitario I, más T, que es lo que tenemos aquí. Y del lado derecho tenemos 9 veces la aceleración. Aquí esta la sustituimos por esta, y por eso se ve así, y le llamamos ecuación 1'. En cuanto a la ecuación número 2, tenemos la tensión, tenemos este valor numérico, y le acompaña este vector unitario, y entonces la T, subíndice B, la tensión del lado de mi partícula B, la sustituimos también por esta T, y la representamos de esta manera como está acá, aunque aquí cambié de lugar cada uno de los términos, eso no importa, nos ayuda a analizar mejor o a resolver mejor el sistema. Tenemos entonces que 93.96 pi, que es positiva, aquí está, y le sumamos la tensión que vemos acá. Bien, del lado derecho encontramos que es igual a 14 veces la aceleración, aquí está, y ahora ya obtuvimos lo que es nuestra ecuación 2'. Si la ecuación 1' la multiplicamos por menos 1, toda esta la multiplicamos por menos 1, entonces este valor de menos 73.59 se ve positivo ahora, y la tensión que aquí era positiva ahora se ve negativa, y el 9 veces la aceleración ahora se ve menos 9 veces la aceleración. Y volvemos a llamarle ecuación 1', a pesar de que la hemos multiplicado por 1. Y vamos a sumarla con la ecuación 2', esta, que la trasladamos simplemente para acá. Si en esta suma nosotros notamos que ambas tensiones se eliminan, este valor se suma con este y nos da 167.55 en la dirección X. Y si estos dos valores de aceleración también los sumamos, encontramos que pues del lado derecho nos da 5 veces la aceleración. Al despejar aquí la aceleración, dividiendo 167.55 entre 5, obtenemos que la aceleración que experimenta el sistema es de 33.51 en la dirección Y, que es positiva, lo cual implica que fue correcto que asumimos nosotros que la aceleración de este sistema era hacia la derecha, como podíamos apreciar en el esquema. Bien, ya hemos encontrado el valor de la aceleración, sin embargo vamos a ver una forma alternativa de encontrarla. En las ecuaciones que teníamos anteriormente, que era la ecuación 1 y la ecuación 2, lo que hemos hecho ahora es hacer también, perdón, aquí lo que estamos haciendo es sustituir el valor de la aceleración en cada una de estas ecuaciones, 1' y 2', para obtener el valor de las tensiones. La sustituimos en la ecuación 1' y encontramos que la tensión tiene un valor de 375.18 en la dirección del eje X, y algo similar obtenemos para cuando sustituimos nosotros el valor de la aceleración en la ecuación 2', obtenemos el mismo resultado numérico para la tensión, lo cual significa que hemos resuelto exitosamente nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas compartidas, y hemos encontrado a partir de la eliminación de las tensiones en estas ecuaciones, primero encontramos la aceleración y después encontramos el valor de la tensión. Y ahora sí vamos a la solución alternativa. Teníamos estas dos ecuaciones, o sea, esta ecuación y esta otra ecuación, la reescribimos acá. Y ahora lo que hacemos es
sustituir los equivalentes vectoriales en cada una de las tensiones. La tensión del lado de mi partícula A es positiva, la tensión del lado de mi partícula B es negativa. Aquí resolvemos los paréntesis en ambos casos y aplicamos, por supuesto, esta interpretación matemática de que el cable tiene la misma sección transversal, por lo tanto, en magnitud, las tensiones, ya sea del lado de mi cuerpo B o de mi partícula A, en magnitud son iguales y a cualquiera de ellas le llamamos simplemente T. En el lado de las aceleraciones, vemos que pues aquí no hay cambios de signo, entonces a cualquier aceleración le llamamos simplemente A. Por tanto, esta expresión que está aquí, sustituimos esta por esta tensión por esta, que es esta, y obtenemos esta expresión, y esta le vamos a llamar a la ecuación 1, le vamos a llamar ecuación A, y cuando sustituimos esta tensión o equivalente vectorial de mi tensión del lado de mi partícula B, con todo su signo por simplemente T, aquí está. Ahora a esta le llamamos ecuación B. Si la ecuación A la multiplicamos por menos 1, cambia todos los términos de signo y ahora se vería así. Y ahora nuevamente le llamamos ecuación 1', y a esta, pues la repetimos acá y le seguimos llamando ahora ecuación 2'. Si sumamos ambas, pues estas dos me daría este valor. La T desaparece y me queda que la aceleración es 5 veces A, una vez que hemos sumado. Y aquí nuevamente despejamos el valor de la aceleración y obtenemos exactamente el mismo valor de aceleración que teníamos acá, 33.51. Aquí están sus unidades respectivas y hemos obtenido de nueva cuenta el valor de la aceleración de nuestro sistema. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio. Espero que se haya entendido. Si hubiera alguna duda, bueno, ya nos estaremos contactando y con todo gusto abordaremos esas dudas. Hasta luego, que estén bien.